Descubrí que mi hija no era mía, y mi esposa desapareció con ella. Nunca pensé que el amor pudiera golpear tan fuerte y tan rápido. Había conocido mujeres antes, algunas relaciones más largas, otras pasajeras, pero ninguna me hizo sentir lo que experimenté con Elisa. Ella apareció en mi vida como un huracán, inesperada, intensa, con esa sonrisa que desarmaba cualquier barrera que yo pudiera levantar. La conocí en una cafetería cerca de la oficina, un lugar que solía frecuentar para escapar del ruido del trabajo. Recuerdo que estaba discutiendo con el barista porque habían confundido mi orden, y fue su risa la que rompió la tensión. Me giré, la vi ahí, con una taza entre las manos y ojos brillantes que parecían burlarse de todo, y de repente el mundo ya no fue el mismo. El romance fue vertiginoso. Entre cenas improvisadas, largas caminatas nocturnas y confesiones susurradas en habitaciones a medio iluminar, supe que estaba perdido. No pasó mucho tiempo antes de que la idea del matrimonio dejara de ser una posibilidad distante y se convirtiera en un plan inmediato. Me lancé con la certeza de que ella era la mujer ideal, la compañera que siempre había buscado. La boda fue pequeña, íntima, rodeada de familiares y amigos cercanos. Mi madre, aunque reservada, me abrazó con fuerza, y yo pensé que había aceptado a Elisa con el corazón abierto. La luna de miel fue un delirio de risas y de cuerpos que parecían no saciarse nunca. Y apenas unas semanas después, la noticia llegó: Elisa estaba embarazada. Jamás olvidaré la mezcla de incredulidad y euforia que sentí en ese momento. Llamamos a todos, compartimos lágrimas de felicidad, y durante los siguientes meses me dediqué a cuidarla, a preparar el hogar para la llegada de nuestra hija. El día del nacimiento fue uno de los más extraños de mi vida. Yo estaba agotado, feliz, con lágrimas en los ojos mientras cargaba a esa pequeña criatura en mis brazos. Todos estaban emocionados, excepto mi madre. Su rostro se endureció en cuanto vio a la bebé. Intentó disimular, claro, pero yo la conozco demasiado bien. Una sombra cruzó sus ojos, un gesto de desaprobación que me dejó inquieto aunque traté de ignorarlo. Al principio no quise darle importancia. Pensé que se trataba de nervios, de prejuicios que con el tiempo desaparecerían. Pero los meses pasaron, y en cada visita notaba lo mismo: susurros entre ella y mis tías, miradas incómodas, silencios que decían más que cualquier palabra. Una noche, en casa de mis padres, finalmente explotó. «Hijo, necesito decirte algo que me está consumiendo», me dijo mi madre, con la voz quebrada pero firme. «Esa niña no se parece a ti en nada. No tiene tus ojos, ni tu cabello, ni tus facciones». Lo pensé al principio y me dije: «Dale tiempo, los bebés cambian». Pero han pasado meses, y sigue igual. No puedo dejar de pensar que esa niña no es tuya. Me quedé en silencio, con la sangre helada. «¿Estás escuchando lo que dices?», le respondí con furia. «Es mi hija. ¿Cómo puedes atreverte a insinuar algo así? Lo digo porque te quiero. Porque algo en mi corazón me dice que Elisa no es quien parece». La discusión fue tan fuerte que terminé alejándome de mi familia. Mis hermanas, también contagiadas por la duda, me miraban con lástima cada vez que nos veíamos. Yo, en mi orgullo y en mi amor ciego por Elisa, decidí cortar con todos. «No necesito que nadie me diga cómo criar a mi hija», me repetía, aunque en las madrugadas me encontraba despierto, observando a la bebé, preguntándome en silencio si las dudas de mi madre tenían algún fundamento. Con Elisa, trataba de ser el esposo perfecto. Pero algo cambió entre nosotros. Había momentos en los que la sorprendía distante, mirando su teléfono con una expresión fría, como si estuviera en otro lugar. Una vez, mientras ella se duchaba, entró un mensaje en su celular que me heló la sangre: «Espero que algún día me digas la verdad. No podemos vivir así». No tuve tiempo de procesarlo porque Elisa salió del baño y me arrebató el teléfono con una sonrisa forzada. Mi madre seguía insistiendo. Aunque yo evitaba la mayor parte de sus llamadas o acercamientos, ya no sabía cómo manejar esa presión. La duda empezó a crecer como una grieta invisible que poco a poco resquebrajaba todo lo que creía sólido. La confianza, esa base que juré jamás traicionar, empezó a tambalearse. Lo peor estaba por venir. Y lo peor no lo busqué yo. Lo peor vino solo, como una sentencia inevitable. Actualización 1. Nunca tuve la intención de hacer una prueba de ADN. No era ese tipo de hombre, no quería serlo. Me había jurado que jamás pondría en duda la paternidad de mi hija. Para mí, lo que contaba era todo lo que había vivido desde el día en que la sostuve en mis brazos: el olor de su piel recién bañada, sus primeras sonrisas torcidas, el calor de su cuerpo cuando se quedaba dormida sobre mi pecho. Era mía, punto.
Pero a veces la vida, o el destino, se encargan de darte una bofetada incluso cuando te niegas a verla venir. El detonante ocurrió en una visita rutinaria al pediatra. Era una consulta normal, vacunas, revisiones de crecimiento. La doctora hojeaba los papeles y me preguntó por antecedentes familiares. Le mencioné una condición que había estado en mi familia por generaciones, una alergia que había heredado de mi padre. Ella me miró con extrañeza, arqueando una ceja. «Qué curioso», dijo, revisando los análisis de mi hija. «No hay ni una mínima predisposición a eso en su genética». Lo dijo como comentario médico, sin darle importancia, pero esas palabras me quedaron clavadas como agujas en el pecho. Me obligué a sonreír, a asentir, pero por dentro algo se quebró. Recordé de golpe las dudas de mi madre, las miradas de mis tías, los susurros que había ignorado durante meses. Esa noche apenas pude dormir. Pasé horas mirando a la bebé en su cuna, preguntándome si mi madre tendría razón. No tuve que hacer nada más. Fue mi madre, incapaz de soportar verme hundido en esa contradicción, quien dio el paso que yo temía. Sin que yo lo supiera, tomó un mechón del cabello de la niña en una de sus visitas y lo llevó a un laboratorio. Una semana después apareció en mi casa con un sobre en la mano. Lo sostuvo como si pesara toneladas. «No quería hacerlo, hijo, pero necesitabas la verdad», me dijo, con lágrimas en los ojos. Yo sentí rabia, miedo, y al mismo tiempo una urgencia insoportable. Tomé el sobre con manos temblorosas. Me repetí que no lo abriría, que no quería ver lo que contenía. Pero la curiosidad, el terror, la duda, todo me arrastró. Lo abrí allí mismo, con ella mirándome, y cuando mis ojos leyeron ese 0% de probabilidad de paternidad, sentí que me arrancaban el alma del cuerpo. Me encerré en el baño, me hundí en el suelo frío, arrugando el papel en mis manos. Lloré con una furia que me dolía físicamente, como si el aire no alcanzara para saciar el dolor que me atravesaba. No era mi hija. Esa niña que había defendido de todos los comentarios, esa niña que era mi vida entera, no llevaba nada de mí. Esa noche enfrenté a Elisa. La encontré en la cocina, sirviéndose una copa de vino, como si todo estuviera bien. Tiré los papeles sobre la mesa, con un golpe seco. «¿Qué significa esto?», pregunté, con la voz rota, a punto de quebrarme. Elisa palideció al ver el sobre. Durante un segundo vi pánico en su rostro, pero lo disfrazó rápido, poniéndose a la defensiva. «¿Así que fuiste tú quien hizo la prueba?», me dijo con un tono frío y ofendida, como si la principal agraviada fuera ella. «No fui yo», escupí. «Fue mi madre. Y aunque la odies, no importa. Lo que importa es que me mentiste». El silencio que siguió fue como un cuchillo entre nosotros. Finalmente, con un suspiro pesado, lo admitió. «No es tuya». Esas 3 palabras me destruyeron. «¿Quién es el padre?», exigí, con lágrimas cayendo por mi rostro. Elisa desvió la mirada, encogiéndose de hombros. «No importa. Eso no cambia nada. Tú has sido su padre desde el principio». Pero sí cambiaba todo. Cambiaba mi fe, mi confianza, mi vida entera. Le grité, le pregunté cuántas veces me había mentido, cuántas noches había compartido la cama conmigo mientras en realidad pertenecía a otro. Me estaba volviendo loco. Ella no lloraba. Me miraba con una frialdad insoportable. «Te amé a mi manera», dijo finalmente, como si eso justificara todo. «Pero no me pidas que desentierre cosas que no vas a soportar escuchar». La rabia me cegó. Golpeé la mesa con tanta fuerza que el vaso de vino se volcó, manchando el piso. Esa noche dormí donde mi madre, en el sofá, con los ojos abiertos, sintiendo que ya nada tenía sentido. Al amanecer, decidí algo, aunque me hubiera engañado, aunque esa niña no llevara mi sangre, ella seguía siendo mi hija. Yo la había cuidado, yo la había alimentado, yo había firmado su acta de nacimiento. Era su padre legal, y ningún papel de laboratorio iba a arrebatarme ese derecho. Juré que iba a pelear por ella, que no dejaría que creciera en medio de mentiras. Volví a casa y de inmediato sentí que el aire estaba enrarecido. Continué con una opresión en el pecho hasta el cuarto de la niña. La cuna estaba vacía. El armario también. Elisa había desaparecido durante la noche, llevándose a mi hija y todas sus cosas. No dejó una nota, no atendió mis llamadas, no respondió mensajes. Era como si el viento se la hubiera tragado. Me derrumbé en el suelo, gritando de rabia y dolor. No solo me había quitado a mi esposa, también me había arrancado de golpe a mi hija. La niña que había arrullado cada madrugada, la que me sonreía con los ojos brillantes, la que me hacía sentir padre, ya no estaba.
Lo peor fueron los comentarios de la gente. No es tu hija de verdad, supéralo. Mejor así, te libraste de ella. Palabras venenosas que me hacían arder por dentro. No entendían nada. Para mí, lo real no estaba en los genes, sino en cada instante vivido. Esa niña era mía, y yo la quería de vuelta. Fui con abogados. Les expliqué que era su padre legal, que mi nombre estaba en el acta, que tenía derechos. Algunos fueron optimistas, otros más escépticos. Es un caso complejo, me decían, pero tienes posibilidades y pruebas que has sido el único responsable desde el inicio. No importaba cuánto costara, cuánto doliera. Yo estaba dispuesto a todo. Las noches eran las peores. Empecé a beber, a vagar en mi propio apartamento oscuro, rodeado de fotos que me partían el alma. Elisa con su sonrisa falsa, la niña con sus ojitos brillantes. A veces despertaba con la sensación de haber escuchado su llanto, solo para recordar que no estaba allí. La rabia empezó a mezclarse con el dolor, y en medio de la oscuridad una idea empezó a crecer. Si no podía recuperarla por las buenas, alguien iba a pagar por lo que me habían hecho. No sabía aún contra quién, si contra Elisa, contra el hombre que era su verdadero padre, o contra la vida misma. Pero sentía que la venganza se me metía en la piel como un veneno. Actualización 2. Los primeros días después de que Elisa desapareció con la niña fueron un infierno que no puedo describir del todo. El silencio de la casa se volvió insoportable, cada rincón parecía un recordatorio cruel de lo que había perdido. El olor a leche infantil todavía impregnaba la cocina, los juguetes seguían tirados en el suelo, y la cuna vacía era como un ataúd abierto en el medio del cuarto. Pasaba horas sentado allí, mirando las sábanas arrugadas, convenciéndome de que todo había sido una pesadilla de la que en cualquier momento iba a despertar. Pero cada amanecer solo confirmaba la verdad, ya no estaban. Intenté contactar a Elisa de todas las formas posibles. Llamadas, mensajes, correos electrónicos, incluso fui a la casa de sus padres, pero ellos decían no saber nada. Me miraban con una mezcla de lástima y fastidio, como si yo fuera un extraño entrometido que insistía demasiado. Llegué a suplicarles. Sí, yo, que siempre me había creído fuerte, terminé de rodillas pidiendo que me dijeran dónde estaban. Pero nadie me dio respuestas. El trabajo dejó de importar. Dejé de ir, hasta que me despidieron. Los amigos que alguna vez me invitaron a salir fueron desapareciendo poco a poco, cansados de mi silencio o de mis explosiones de ira. Mi madre intentaba ayudarme, pero incluso con ella discutía. Te dije que había algo raro desde el principio, me repetía, y yo solo podía gritarle que se callara, que si ella hubiera guardado silencio tal vez nada de esto habría pasado. La odiaba por tener razón, pero más me odiaba a mí mismo por haber confiado tanto en Elisa. Fui a abogados, como ya dije. La respuesta era siempre la misma, tienes derechos porque eres el padre legal, pero será una batalla larga y difícil, especialmente si ella logra desaparecer o probar otra versión de los hechos. Empecé a juntar papeles, recibos médicos, fotografías, todo lo que mostrara que yo había estado presente desde el principio. Era una manera de aferrarme a la idea de que algún día recuperaría a mi hija. Porque para mí seguía siendo mi hija. No importaba que la prueba de ADN me hubiera negado la sangre, no importaba que Elisa me hubiera engañado. Yo había sido el que estuvo en la sala de partos, el que le cambió pañales, el que se levantaba de madrugada a mecerla. Yo había sido el único padre que conoció. Nadie podía arrebatarme eso. Pero las noches eran otra cosa. En la oscuridad, cuando la botella de whisky se vaciaba y el silencio me mordía los oídos, los pensamientos más oscuros me atacaban. Imaginaba a Elisa en los brazos de otro hombre, quizá del verdadero padre, riéndose de mí, viéndome como un imbécil. Imaginaba a mi hija llamando papá a alguien más, olvidando mi rostro, mi voz, mis canciones torpes. Ese dolor era insoportable, como un fuego que me consumía desde dentro. Y fue ahí donde empezó a germinar algo peligroso, la idea de venganza. Al principio eran pensamientos fugaces, impulsos momentáneos. Fantaseaba con aparecer un día en la puerta donde estuviera Elisa, arrebatándole a mi hija y desapareciendo yo con ella. O imaginaba confrontar al supuesto verdadero padre, escupirle en la cara, golpearlo hasta que entendiera el daño que me habían hecho. Incluso llegué a pensar en seguir a los familiares de Elisa para ver si me llevaban hasta ella. Una noche, revisando viejas fotos, encontré una que me desgarró. Estaba yo con la bebé en brazos, ambos dormidos en el sofá. La había tomado Elisa meses antes, y yo sonreía sin darme cuenta, con esa paz que solo un padre puede tener. Rompí en llanto, pero después de esa tormenta vino una calma extraña, casi escalofriante.
Fue entonces que supe que no podía dejar las cosas así. No podía aceptar que me robaran a mi hija, que me arrebataran mi vida, y que todo quedara en silencio. La obsesión me consumía. Empecé a seguir pistas absurdas, llamadas anónimas que juraban haber visto a Elisa en otra ciudad, mensajes en redes sociales que podrían o no ser de ella. Cada vez que algo no resultaba, me hundía más. Pasaba noches enteras en foros de internet, leyendo sobre padres que habían perdido la custodia de sus hijos, buscando consejos de gente que había vivido lo mismo. La mayoría decía lo mismo: aprende a dejar ir. Pero yo no podía. Un día incluso fui a la policía, mostrando el acta de nacimiento, pidiendo que me ayudaran a localizarla. Pero me dijeron que, como madre, ella tenía derecho a llevarse a la niña, que aquello no era un secuestro. Me sentí invisible, insignificante, como si el tiempo de sacrificio y amor no valieran nada. Poco a poco, empecé a odiar no solo a Elisa, sino a todo lo que me rodeaba. La gente que me decía que lo superara. Los amigos que desaparecieron. Mi propia familia que me lo había advertido. El sistema que parecía no reconocerme como padre aunque legalmente lo fuera. Era como si el mundo entero conspirara contra mí. Y en medio de esa oscuridad, la idea de venganza empezó a tomar forma más clara. Ya no era solo un impulso, era un plan que empezaba a diseñarse en mi mente. No sabía aún contra quién sería, pero necesitaba que alguien pagara. Porque yo ya no era el mismo hombre que se casó enamorado, que soñaba con una familia feliz. Ahora era una sombra, un hombre destrozado que había perdido todo. Y lo peor es que, mientras más tiempo pasaba sin saber de ellas, más me convencía de que jamás iba a recuperarlas por las buenas. Actualización 3. El tiempo se volvió mi enemigo. Al principio contaba los días desde que Elisa se fue con la niña, después los meses. Cada amanecer era un recordatorio brutal de que el mundo seguía girando mientras yo estaba atrapado en un limbo de dolor y rabia. Mi madre intentaba convencerme de que siguiera adelante, de que buscara ayuda psicológica, pero cada vez que me lo sugería yo explotaba. ¿Cómo iba a seguir adelante si me habían arrancado a mi hija de los brazos? ¿Cómo iba a sentarme frente a un terapeuta y hablar como si todo fuera parte de un duelo normal? No había nada normal en lo que me habían hecho. El apartamento se convirtió en una prisión. Había cajas con juguetes guardados, ropa que nunca llegué a regalar, fotografías esparcidas por el suelo. A veces me sentaba a mirar videos en mi teléfono, la bebé balbuceando, yo haciéndole caras, ella riendo. Y siempre terminaba de la misma manera, bebiendo hasta caer rendido, solo para despertar en el mismo infierno al día siguiente. Intenté las vías legales, una y otra vez. Presenté demandas, apelaciones, cartas al juez. Todos reconocían que era el padre legal, pero me repetían lo mismo: si la madre no aparece, poco podemos hacer. Era como chocar contra un muro interminable. Cada firma, cada trámite, se sentía como un engaño más, un juego cruel para mantenerme ocupado mientras mi hija crecía lejos de mí, tal vez sin siquiera recordarme. Y ahí, en ese vacío, nació algo que nunca pensé que habitaría en mí, el deseo de venganza, no ya como un pensamiento fugaz, no como una idea que me perseguía en los rincones de mi soledad, sino como una certeza, como un plan. Primero, la venganza se disfrazó de obsesión por encontrarla. Empecé a seguir a los familiares de Elisa, a preguntar en sus trabajos, en sus círculos sociales. Descubrí que había rumores de que ella vivía en otra ciudad, bajo otro nombre, con un nombre distinto. Esa idea me corroía, imaginarla rehaciendo su vida, como si yo nunca hubiera existido, mientras yo me consumía en la miseria. Una noche, después de semanas de silencio absoluto, recibí un mensaje de un número desconocido: déjala en paz. No es tuya. Vive tu vida. Lo leí una y otra vez, con las manos temblando. No había firma, pero no hacía falta. Era de ella, o de alguien que la protegía. Lo que me enfureció no fue solo el contenido, sino el descaro de decirme que no era mi hija, como si todo lo que yo había hecho esos primeros meses y durante el embarazo no significara nada. Ahí supe que ya no podía confiar en la justicia, ni en el tiempo, ni en nadie. Si quería respuestas, tendría que buscarlas con mis propias manos. Empecé a planear viajes a las ciudades donde decían haberla visto. Guardaba dinero poco a poco, con trabajos temporales que hacía aquí y allá, como si estuviera preparando una expedición. Y en mi cabeza, cada posible reencuentro no era pacífico. Lo imaginaba gritándole, arrebatándole a la niña, mirando a Elisa a los ojos y haciéndole sentir una fracción del dolor que me había causado. La venganza se volvió mi alimento. Ya no pensaba en reconstruir mi vida, ni en enamorarme otra vez, ni en sanar.
Todo eso eran fantasías ajenas. Mi única verdad era ella, la niña. Y la traición de Elisa, esa herida abierta que no dejaba de sangrar. Hubo noches en que soñaba con irrumpir en donde estuviera y llevarme a la niña, como si pudiera devolverme esos meses robados. Otras veces imaginaba enfrentar al verdadero padre, ese fantasma que nunca tuvo nombre ni rostro, y destrozarlo con mis propias manos. Era una espiral que me estaba consumiendo, y lo sabía, pero no podía detenerla. Lo más irónico es que, en medio de esa oscuridad, todavía había un pedazo de mí que quería creer que la podía recuperar. Que si algún día tocaba la puerta correcta, mi hija correría a mis brazos y todo tendría sentido otra vez. Pero la otra parte, la más grande, la que crecía con cada trago y cada noche en vela, solo quería que alguien pagara. Con el tiempo, incluso mis sueños se oscurecieron. Soñaba con pasillos interminables, con puertas cerradas, con llantos lejanos que nunca podía alcanzar. Despertaba empapado en sudor, convencido de que era mi hija llamándome desde algún lugar. Y esa sensación me arrancaba las últimas fuerzas. La depresión me hundió en un lugar que nunca imaginé. Pasaba días sin salir de la cama, sin bañarme, sin hablar con nadie. Mis manos temblaban de tanto alcohol, mis ojos ardían de tanto llorar. Aún soñando con mi justicia, con mi venganza. Hoy no sé en qué me he convertido. Sé que ya no soy el hombre que se casó enamorado, ni el que soñaba con una familia feliz. Soy una sombra, un sobreviviente de un engaño que me dejó vacío. Y aunque parte de mí quiere sanar, la otra parte solo se alimenta de odio. Quiero recuperar a mi hija. La quiero porque la vi nacer, porque la arrullé, porque mi apellido está en sus documentos, pero sobre todo porque la amé de una manera que nadie podrá entender. Y si no puedo tenerla, si el destino decidió arrancármela, entonces alguien va a pagar por todo esto. Tal vez ese sea el único camino que me queda. Actualización 4. Durante mucho tiempo, viví con la certeza de que mi única razón de existir era vengarme. Pasaba horas imaginando cómo irrumpiría en su vida, cómo le arrebataría la paz de la misma manera que ella me la había arrebatado. Hice planes, seguí rastros falsos, incluso llegué a comprar un boleto para viajar a otra ciudad donde alguien aseguraba haber visto a Elisa con una niña pequeña que coincidía con la descripción. Pero cuando estuve allí, parado frente a una calle desconocida, esperando a que apareciera un rostro familiar, me di cuenta de algo. Todo lo que estaba haciendo era perseguir fantasmas. No tenía certezas, solo rumores, y me estaba destruyendo en el proceso. Estaba consumiendo cada centavo, cada pedazo de energía, y lo peor era que, aunque la encontrara, ¿qué pasaría después? ¿Iba a arrebatar a una niña de brazos de su madre para arrastrarla a un mundo de odio y venganza? Esa noche, sentado en una banca, con la maleta a un lado y el alma hecha trizas, me derrumbé. No lloré como antes. Solo me quedé allí, vacío, hasta que el amanecer me sorprendió. Y entonces entendí que, si seguía en ese camino, iba a terminar muerto en vida o muerto de verdad. Regresé a casa y busqué ayuda, aunque me costó admitirlo. Al principio odiaba las sesiones con el terapeuta, sentía que estaba perdiendo el tiempo, que nadie podía entender lo que era perder a una hija de esa manera. Pero poco a poco, con cada palabra, con cada recuerdo puesto en voz alta, comencé a soltar. No olvidar, porque olvidar es imposible, pero soltar el veneno que me estaba matando. Fue un proceso lento. Pasaron meses antes de que pudiera salir de la cama sin sentir que cargaba una losa en el pecho. Meses antes de que pudiera entrar a una tienda y no quebrarme al ver ropa de bebé. Meses antes de que dejara de pensar en venganza como el único sentido de mi vida. Y en medio de ese proceso, entendí algo. El amor que tuve por mi hija no se borraba con un ADN ni con una desaparición. Ese amor era real, y aunque me lo arrebataron, había marcado quién era yo. Seguir vivo, recuperarme, era la única manera de honrarlo. Con el tiempo conseguí un nuevo trabajo. No era perfecto, pero me daba una rutina. Empecé a correr por las mañanas, a reencontrarme con viejos amigos, a hablar otra vez con mi madre, esta vez sin culpas ni reproches. Y lo más importante, dejé de mirar hacia atrás esperando que todo volviera a ser como antes. No te voy a mentir, todavía sueño con ella. Todavía imagino cómo sería su voz, su risa, sus primeros pasos. Todavía me duele pensar que crecerá sin mí. Pero ya no pienso en venganza. Pienso en que, si algún día la vida me da la oportunidad de cruzarme con ella, quiero que me vea como un hombre que, a pesar de todo, se levantó. No como una sombra consumida por el odio. Elisa sigue siendo un fantasma, alguien a quien no busco más. Quizá algún día el destino me sorprenda, pero ya no me aferro a esa esperanza.
Mi camino ahora es mío, y aunque la cicatriz de lo que perdí siempre me acompañará, aprendí que seguir adelante también es una forma de victoria. Hoy puedo decir que no soy el hombre que quiso hundirse en la venganza. Soy alguien que sobrevivió a lo peor y decidió no dejarse destruir. Y eso, en medio de las ruinas, es suficiente. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo similar o conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.